12 de la tarde, 35 minutos. El decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional desató una fuerte controversia en las regiones. Mire, Ana, al menos 20 gobernadores anunciaron que no van a aplicar esa medida, mientras que la Corte Constitucional se pronuncia de fondo. Ellos consideran que afecta a las finanzas territoriales y desborda los límites constitucionales. La expedición del decreto de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional provocó una inmediata reacción en las regiones. La inconformidad llevó a la convocatoria de un consejo extraordinario de fe de departamentos, del que surgió una decisión sin precedentes. Al menos 20 gobernadores anunciaron que no aplicarán la medida, argumentando que tienen la facultad de hacerlo bajo el amparo de la Constitución. La que en su artículo 4 define la posibilidad que cualquier autoridad administrativa, judicial, puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando exista una norma, como en este caso las contenidas en la emergencia económica, que sean desproporcionadas y que vulneren principios de la Constitución misma. Los mandatarios regionales sostienen que mientras la Corte Constitucional emite un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad del decreto, evaluarán mecanismos jurídicos para frenar su aplicación en sus territorios. La principal preocupación está centrada en el impacto que tendría el aumento del impuesto al consumo y el alza del IVA del 5 al 19% sobre las finanzas locales. Nos va a afectar primero el contrabando, segundo se van a disminuir nuestros ingresos, tercero los ingresos que generen los impuestos según el decreto se van a venir para el gobierno central, es decir, van a lograr que el impacto de las finanzas disminuidas en los departamentos va a ser pues en la región, pero no solamente es para cualquier cosa, es para la salud, para la educación, para el deporte. Lo que ocurrió fue un verdadero asalto centralista a las finanzas de los territorios en este país. Y por esa razón fue que consideramos desde la Cumbre de Gobernadores que debemos tomar varias acciones en contra de este decreto que vulnera las finanzas territoriales que tenemos en cada uno de nuestros departamentos. Para los gobernadores, el decreto presenta una concentración de recursos que aseguran debilita la autonomía territorial y compromete la financiación de sectores clave en los departamentos. La postura de los mandatarios regionales generó una respuesta inmediata desde el Gobierno Nacional y abrió un fuerte rifirrafe, marcado por interpretaciones opuestas de la Constitución y por el alcance de las competencias de las autoridades locales frente a un decreto de emergencia. Desafortunadamente, hay gobernadores en este país que pretenden no solamente usurpar funciones de la Corte Constitucional, sino además defender a quienes. El decreto de emergencia económica se tiene que aplicar. Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley. En medio del creciente choque entre el Gobierno Nacional y las regiones y con el debate aún abierto, el Ejecutivo citó a los gobernadores a una mesa de trabajo el próximo 19 de enero, con el propósito de atender las inquietudes sobre el decreto y definir el manejo de los recursos contemplados en la emergencia económica. Pues para entender mejor este tema, Eduardo Hernández nos ha preparado una explicación de cómo cambian los impuestos para el alcohol y para el tabaco y por qué los gobernadores están diciendo que los puede afectar. Usted nos amplía, Eduardo. Hola, ¿qué tal, Ana Milé? Pues mire, este es un tema bastante técnico, pero explica por qué se está dando esta rebeldía y cuál es la preocupación que tienen los gobernadores. Básicamente, lo que hace el decreto es lo siguiente. En cuanto al impuesto a los licores, inicialmente, o como estaba antes del decreto de la emergencia económica, tenían un IVA del 5%. Lo que hace el decreto es subirlo al 19%. Y si hablamos particularmente del otro impuesto que tiene el licor, estamos hablando de que se cobra 342 pesos por cada mililitro, por cada grado de alcohol, perdón, en una botella de 750 mililitros, y lo que pretende o lo que hace este decreto es subirlo a 750 pesos por cada grado de alcohol en una botella de 750 mililitros. Son recursos que están destinados a la salud, a la educación y para el deporte, y a esto hay que sumarle también, con el nuevo decreto, un aumento del 30% de la tarifa antes de impuestos para ese producto. Esto frente a los licores. ¿Qué pasa con el tabaco?
pues básicamente lo que hace el decreto es aumentar también los impuestos para el consumo de tabaco. Para una cajetilla de 20 cigarrillos, hoy en día se está cobrando más o menos entre 4.000 y 4.400 pesos de impuesto, y lo que pretende este decreto es subirlo a 11.200 ese impuesto de una cajetilla de 20 cigarrillos, que antes de impuesto puede costar alrededor de unos 10.000 pesos, es decir, el precio final podría quedar más o menos en unos 22.000 o 23.000 pesos. Pues lo que dicen los gobernadores es que a partir de todas estas situaciones que se están dando tanto en el alcohol como en el tabaco, se puede reducir el consumo, porque como se encarecen los productos, esto puede llevar a que menos gente haga esas compras. Los cálculos que hace el gobernador es que una botella de aguardiente antes de este decreto podía costar 40.000 pesos y ahora queda en 60.000, en una botella de 750 mililitros. Ellos están haciendo el cálculo de que esto tendría una reducción en las ventas de más o menos el 40% y que la gobernación dejaría de recibir 200.000 millones de pesos. De cada 100 pesos que se recaudan en el país por distintos conceptos, la nación se queda con 83. Los municipios se quedan con 10, 12 y solo los departamentos se quedan con 2, 3 pesos. Y él se pegó esos 2, 3 pesos de los departamentos para cuadrar su caja y para seguir vigorizando su empleo militante. ¿Qué pasaría si nosotros obsecuentemente decidiéramos aplicar estas normas y entonces giráramos los recursos y después la Corte Constitucional los declara esos decretos inexequibles? ¿Quién nos devuelve la plata? Además, aquí hay una flagrante violación también de otras disposiciones constitucionales. Por ejemplo, el artículo 362, que dice que salvo en casos de guerra exterior, no se pueden tocar los tributos fruto de monopolio como estos de los departamentos, y que tanto esos tributos como otros municipales gozan de protección constitucional. La gobernadora del Meta también hizo sus cálculos. Ella lo hizo en botella de whisky. Recordemos que estos son impuestos que tocan los licores fuertes, no tocan la cerveza. Ella lo que calcula es que una botella podía estar costando 55.000 pesos y con este nuevo decreto ese precio podría aumentar a los 80.000 pesos. Se dejan de recibir en ese departamento entre 215.000 y 300.000 millones de pesos. Y básicamente lo que se plantean también, y la preocupación que tienen los gobernadores, es que en la medida en que aumentan los precios, pues se desincentiva el consumo y menos gente compra whisky, por ejemplo, en este caso. Escuchemos lo que dice la gobernadora. Pero lo que siempre hemos hecho en estos 2 años de este gobierno es siempre, ¿por qué no concertar? Mira, esto además pasa por encima del Congreso de la República. El año pasado trabajamos durante muchos meses para aumentar y dejar la centralización y empezar a fortalecer la descentralización que se aprobó en la Constitución del 91. Y hoy en día, con un chisqueado de dedos, sacan un decreto y, por supuesto, afectan los departamentos y los gobiernos subnacionales. Así que llamamos a la concertación, a sentarnos, a mirar cómo podemos lograr, por supuesto, el aumento de los impuestos, pero que no afecten las finanzas de los gobiernos departamentales. Hace unos minutos estábamos escuchando a la gobernadora del Valle. Ella tiene una preocupación, es que toda esta plata que se recaude por estos nuevos impuestos vaya al gobierno nacional. Y lo que está explicando la DIAN es que se respetarían esas tarifas iniciales que tenían antes los impuestos para las regiones y que los excedentes, es decir, de aquí para arriba, eso sería lo que iría al Tesoro Nacional, es decir, a las finanzas del gobierno nacional. Lo explica el director de la DIAN, que también plantea una diferencia frente a esa visión que están teniendo los gobernadores, pues él dice que esto no afectaría necesariamente el consumo. Hoy en día los licores tienen un IVA del 5%, que eso se declara en el formulario 300 de IVA de la DIAN. Ese 5% es cedido a las entidades territoriales. En el decreto de emergencia pues se sigue respetando eso como ordena la Constitución y la ley, pues ni más faltaba. Y cuando pasa a 19%, esos 14 puntos porcentuales adicionales sí van al presupuesto general de la nación para financiar pues las cosas que suscitaron la emergencia económica. En cuanto al impuesto al consumo, se aplica una lógica similar. El decreto 1474-2025, el de emergencia, tiene una norma especial para que la Federación Nacional de Departamentos ajuste los formularios, recaude ese impuesto y lo gire al presupuesto general de la nación. Es decir, todos los recursos
que se generen van a atender la emergencia, pues respetando las rentas cedidas a las entidades territoriales. Entonces, se respetan las rentas cedidas, eso está claro, y solamente pues los puntos adicionales y el recaudo adicional correspondiente se gira a la nación. El cálculo que está haciendo la DIAN es que por cuenta de todos estos impuestos podrían aumentar los precios de los licores en aproximadamente 25% y que si no hay un aumento superior al 30%, no necesariamente hay un desincentivo al consumo de licor. Aleja. Muy compleja la situación, Eduardo. Bueno, usted ya nos mostraba lo que piensa el gobernador de Antioquia, la gobernadora Almeta. Yo le voy a contar ahora lo que está pasando en Caldas. En Manizales, la industria licorera de Caldas tiene ya listos esos aumentos para el licor que podrían llegar hasta el 53% en una botella de ron. Esto pues para ajustarse a ese decreto del gobierno, pero el alza está frenada justamente por la rebelión de los gobernadores. Este incremento se daría acatando el decreto 1474 expedido por el Gobierno Nacional el pasado 29 de diciembre, donde a través del artículo 1 se aumenta el IVA para licores fuertes como el aguardiente, ron, entre otros. El impuesto al impoconsumo, que es el que se paga por cada grado alcoholimétrico de las bebidas, lo subió de 342 pesos a 750 pesos. Un aumento superior al 119%. Entre tanto, el porcentaje sobre el valor de la venta al público también tendría un incremento establecido por el DANE del 25 al 30%. Un ejemplo claro de este aumento es la botella de 750 mililitros de aguardiente amarillo, que para 2026 tendría un incremento de 21.407 pesos, pasando del valor en 2025, que era de 49.705 pesos, al valor del presente año, que quedaría en 71.112 pesos. Adicionalmente, el ron viejo de Caldas tradicional, por ejemplo, tiene un alza superior a 30.000 pesos, es decir, el 53% con respecto a lo que se traía en el año 2025. El consumidor es el más afectado con el alza. Si es bastante extrema la medida, pues es un precio exagerado ya para el valor del licor. Pues realmente es un incremento que más allá del licor impacta a todo el mundo, porque si sube la canasta familiar, pues ¿qué será del licor? Los directivos de la destilera de Caldas aseguran que con este y otros aumentos en impuestos sobre algunas bebidas alcohólicas se pone en riesgo la viabilidad de la industria de licores del país, que según estimaciones del sector presenta el 1,5% del Producto Interno Bruto Nacional y genera más de 200.000 empleos desde el sector agrícola hasta el comercial. Esto es en cuanto al impacto del aumento, pero en esta coyuntura, ¿qué implica desde el punto de vista legal que los gobernadores anuncian que acudirán a una figura constitucional para no acatar la emergencia económica? Rocío Franco, ¿qué detalles se conocen? Pues los gobernadores están hablando de una figura contenida en el artículo 4 de la Constitución Política, que tiene que ver con el control que puede hacer cualquier ciudadano ante incluso un juez, de la incompatibilidad que puede tener una norma expedida con la Constitución Política. Pero hablamos con un experto, el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, quien asegura y afirma lo que es en realidad este mecanismo y si se puede aplicar por parte de los gobernadores. La excepción de inconstitucionalidad es un procedimiento extraordinario de control de constitucionalidad. Es difuso, porque la excepción de inconstitucionalidad la puede aplicar cualquier persona, pero es un instrumento extraordinario para garantizar que rija la Constitución respecto a normas incompatibles con ella. La regla general es que las normas, especialmente las leyes, los decretos con fuerza de ley, en fin, se avienen a la Constitución, hay una presunción de constitucionalidad, pero esa presunción de constitucionalidad resulta desvirtuada cuando hay una incompatibilidad entre la norma legal y la Constitución. Dos cosas incompatibles son dos cosas que no pueden ser al mismo tiempo. Es decir, o se aplica la una o se aplica la otra. En el caso de la excepción de inconstitucionalidad, lo que tenemos es una garantía
de prevalencia de la Constitución ante disposiciones que son incompatibles con ella. Esta es la definición de la excepción de inconstitucionalidad, pero ¿pueden los gobernadores acogerse a ello para no sumarse, no acogerse a estas determinaciones de la emergencia económica y social? Para algunos expertos de alto calibre señalan que sí, pero que definitivamente lo mejor es que la Corte Constitucional adopte una determinación sobre lo que ya varios sectores le han pedido, es una suspensión provisional. Sin duda, los gobernadores tienen la facultad de inaplicar las normas que contradigan la Constitución por vía de la excepción de inconstitucionalidad. Reconocemos que los argumentos sobre la violación a la autonomía fiscal de las entidades territoriales son argumentos sólidos. Sin embargo, la excepción exige un estándar probatorio muy alto, pues debe demostrarse que el decreto es manifiestamente incompatible con la Constitución. Por eso lo prudente y procesalmente seguro es acudir y pedir a la Corte Constitucional que decrete la suspensión provisional del decreto. El problema es que está en el ordenamiento y es una posibilidad que se le da no solo a los funcionarios, sino también a los jueces, cuando al aplicar un derecho encuentran que ese derecho no es justo, es contrario, es evidentemente contrario a la Constitución. Entonces, el problema es que tenemos la figura y como tenemos la figura, hay que tratar de resolverle la decisión lo más rápidamente posible para que no se genere un caos o un problema de inseguridad jurídica. Y mucha atención porque ya se han oficializado ante la Corte Constitucional varios pedidos de suspensión provisional. Estamos hablando de Asocapitales, por lo menos 14 congresistas, el Consejo Gremial Nacional, la Alcaldía de Medellín y el Gremio de Aliadas, que le está pidiendo a la Corte Constitucional que declare inmediatamente la priorización de este caso, ya que las consecuencias pueden ser irreversibles. Rocío, y sobre este mismo tema, Noticias Caracol en Vivo habló Humberto de la Calle, abordó la emergencia económica decretada por el gobierno y la respuesta de varios gobernadores. Cuestionó la constitucionalidad de los decretos, advirtió riesgos para la separación de poderes y alertó sobre un posible escenario de caos institucional si cada autoridad decide qué normas cumplir. Esto fue lo que dijo. La emergencia tiene enormes deficiencias constitucionales. Decretos hay que afectan a los territorios, a los departamentos, pero el método ideado o escogido o anunciado por los gobernadores me parece reprochable. Yo sí, francamente, no estoy de acuerdo porque esa es una forma de justicia por su propia mano. Ahora, lo paradójico de esto es que esa fórmula de la excepción de inconstitucionalidad fue el propio gobierno, a raíz del llamado decretazo, que utilizó esa fórmula, o sea, algo que venía en Colombia hace un siglo y que estaba tranquilito y dormido, porque es un poco caótico. El gobierno del doctor Petro pateó el avispero, generó esto que ahora lo recogen los gobernadores y que tiene un riesgo de caos, de anarquía, porque lo que los gobernadores están diciendo es que no cumplen unos decretos del gobierno. Que sean decretos inconstitucionales, seguramente lo son, pero eso lo debe resolver la Corte. Tenemos que permitir que la Corte tome sus decisiones, ojalá muy rápido. Eso implica una pequeña explicación que es un poco técnica, pero voy a hacerla de manera sencilla. En Colombia hay dos sistemas de control constitucional y eso es demasiado. Y eso no es normal. Los países tienen o un sistema en virtud del cual es el juez constitucional el que declara si una norma es constitucional o no únicamente. Y otro sistema, por ejemplo, norteamericano, donde cada juez puede dejar de aplicar una ley a través de la llamada excepción de inconstitucionalidad. Como en Colombia tenemos las dos cosas al tiempo, yo he escrito sobre esto y me parece que es excesivo y ya era previsible que algún día eso se nos iba a reventar. Porque la excepción de inconstitucionalidad, tal además como lo están diciendo los gobernadores, pues significa el caos. No respeto decisiones de un gobierno y me abstengo de cumplirlas porque yo, por mí y ante mí, resuelvo decir que son inconstitucionales. Ese camino de los gobernadores es absolutamente nocivo, irreprochable. Irreprochable, es lo que quiero decir, pero también advierto que el culpable inicial de este desorden es el gobierno del doctor Petro. ¿Cuáles son las fallas que usted identifica en el decreto de emergencia económica? Empecemos por la falla del gobierno.
hay fallas protuberantes. La primera, esto no tiene nada de original, yo lo he escrito y lo hemos dicho varias veces. Realmente, si uno mira la motivación del decreto de emergencia, ahí no hay nada imprevisto, súbito, que nos coja por sorpresa. Esto no es como si se desborda un río o explota el volcán del Ruiz. Esto es algo estructural. El mismo gobierno dice que viene de antes. En ese sentido es muy deficiente el decreto. Solo hay dos cositas allí que sí pueden ser súbitas, pero dijéramos es algo secundario. Y lo segundo, que es mucho más grave, es más de fondo, es que aquí se utiliza la emergencia, que es un poder propio del presidente, pero para anular decisiones del Congreso en su competencia. Cuando el Congreso niega la ley de financiamiento, que es una reforma tributaria, está ejerciendo su competencia. Entonces el gobierno simplemente golpea al Congreso diciendo, ahora yo me voy para la emergencia, y yo creo que eso viola en su esencia el Estado de Derecho y la separación de poderes. ¿No será que yo entiendo lo que usted dice, pero ¿no será que esa excepción de constitucionalidad puede servir en casos como estos? Sí, vamos por partes. Yo sí creo que el decreto es dañino para los fiscos departamentales. Luego creo que los gobernadores tienen razón, pero es que no basta con tener la razón. En una democracia hay que saber utilizar los caminos que brinda el Estado de Derecho, porque con ese mismo argumento de los gobernadores, pues entonces por eso tenemos sencillamente perturbaciones, ocupaciones, interrupción de vías, las vías de hecho, donde cada quien alega lo mismo. Dice, no, es que tal decreto me hace daño, entonces yo paralizo el Transmilenio. Eso se llama vía de hecho. Lo que los colombianos tenemos que hacer y los gobernadores lo que deben hacer es ir a la Corte, buscar los mecanismos jurídicos, y la Corte tiene que resolver rápido. En eso sí estoy de acuerdo, pero no puede ser que cada quien se tome la justicia por su propia mano, así tenga razón.